Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho se los agradezco, está disponible para ser visto, para ser oído los sábados en punto de las 5 de la tarde. Sí, a las 17 horas exactamente de cada sábado, el programa que corresponde a cada semana aparece en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Canal que está a su disposición y, como siempre lo digo, pueden ustedes acercarse a él el día que gusten, a la hora que quieran, cuando puedan, cuando manden, y encontrarán literalmente más de 500 programas anteriores que están allí para que ustedes puedan verlos cuando quieran. Eso sí, el programa que corresponde a cada semana, a cada 8 días, aparece, insisto, los sábados a las 5 de la tarde. Gracias, amigas y amigos, por su atención, por su compañía, por estar juntos para platicar de historia, reiterando, como siempre lo hago, que este programa, que este canal no tienen ningún fin utilitario, ni está monetizado, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión compartida entre ustedes y yo, de hablar de historia, de recordar el pasado. Eso sí, les reitero como siempre que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando el Historia, o también en los comentarios que permite este mismo canal. Amigas y amigos, no se diga más. Si les parece bien, al momento en que también les agradezco nuevamente que nos acompañemos, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y como ya se avecina el Día de las Madres, el 10 de mayo, que en este 2026 celebraremos el próximo domingo 10 de mayo, como es tradición en México, este día inamovible, fecha fija, totalmente dedicada desde hace muchas décadas a celebrar, a conmemorar, a honrar, a recordar a las mamás. Sí, es una fecha importante, simbólica para todos los mexicanos. Recordemos simplemente que se han hecho hasta estudios muy sesudos, muy distinguidos, como por ejemplo los de Octavio Paz, los de Samuel Ramos y muchísimos otros más que hablan, que explican, que tratan de penetrar en los secretos recónditos de esta devoción mexicana que tenemos nosotros hacia nuestras madres, hacia nuestras mamás, incluyendo, por supuesto, canciones típicas como las de Juan Gabriel, que todo el mundo canta este 10 de mayo, como antes, como antaño, por ejemplo, en mis épocas, era recordarlas a través de las películas de Pedro Infante. En fin, para todo hay tiempo, para todo hay modas, para todo hay épocas, pero simple y sencillamente lo que permanece inalterable es esta dedicación del día, un día casi sagrado, de visitar a las mamás, de celebrar a las mamás, de invitarlas a comer o también de acudir al cementerio a recordarlas, que de todo hay, porque finalmente se trata del gran amor que ellas nos tuvieron a nosotros, porque pues nos amaron aún antes de conocernos. No se diga más de este tema así, genéricamente, porque quiero entrar a un tema específico sobre el Día de las Madres, sobre las mamás. ¿Quiénes fueron las madres, las mamás de nuestros gobernantes? Miren, hoy sabemos mucho, afortunadamente, de la madre de nuestra presidenta, doña Claudia Sheinbaum, la doctora Anne-Marie Pardo, que es una destacada científica mexicana que ha recibido distinciones nacionales e internacionales y que está aún entre nosotros, y que quizá por eso, porque además hoy pues las noticias corren, las redes sociales ayudan a que se divulgue la información, pues sabemos mucho de la mamá de la presidenta. Quizás me atrevo a asegurar que es en los momentos actuales la mujer de la cual más se ha hablado
en calidad de madre de un titular del Ejecutivo Federal. No ocurrió así antaño, quizá también por las deficiencias naturales de comunicación, porque eran pues otros medios los que permitían enterarse de la vida de los mandatarios, y muchas veces inclusive las mamás de quienes nos gobernaron pasaron desapercibidas. Hoy en este programa lo que yo deseo es hacer una especie de recuento, un inventario, una lista de quiénes han sido las mamás de nuestros gobernantes. De algunas sabemos una que otra cosilla, de otras definitivamente no sabemos nada. Al menos, eso sí, conservamos los nombres y quizás alguna que otra pues noción, noticia de lo que pudieron hacer, más allá de, por supuesto, criar y educar a sus hijos que finalmente llegarían a gobernarnos. Así que la idea de este programa es simple y sencillamente recordar a las mamás de aquellas personas que han sido gobernantes de nuestro país, inclusive iniciando un poquito antes de nuestra vida independiente, para que podamos ver el efecto, a veces importantísimo, a veces francamente insustancial, en ocasiones pues definitivamente no existió tal, y en otras sí fue superlativamente importante e influyente la mamá del presidente o del gobernante. De todo ha habido, de todo ha existido, y simplemente reitero, hoy quiero nada más hacer este inventario, esta lista de quiénes han sido las mamás de quienes nos han gobernado. Déjenme iniciar, aunque no era México independiente, con la mamá de don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Ella era doña Ana María Gallaga, que falleció cuando Miguel Hidalgo era muy chico. En realidad falleció cuando nace su hermano menor. Él tendría 3 o 4 años de edad, así que no tiene mucha noción, mucho recuerdo de su mamá, porque además su padre, don Cristóbal Hidalgo, volvió a contraer matrimonio con otra señora que va a fungir como una especie de madre adoptiva de Miguel Hidalgo y de su hermano. En cambio, quien sí va a tener una influencia enorme en su hijo es doña Juana María Guadalupe Pérez Pavón, doña Juana, la mamá de José María Morelos. Era una historia, la familiar de Morelos, en el cual, como muchas veces pasa, el padre había abandonado a su esposa, ella se encargó de criar, de educar, de velar por su hijo y por su hija, una hermana que tenía, trabajando, lavando ajeno, haciendo hasta lo imposible para que su hijo pudiera crecer y avanzar. Y ella fue además también quien se encargó de conseguir el documento esencial, la fe de bautismo, para que pudiera José María Morelos y Pavón ingresar al seminario en un tiempo en que solamente podían hacerlo los blancos o los mestizos. Y, como todos sabemos, Morelos era mulato, y la mamá, doña Juana María Guadalupe Pérez Pavón, consiguió que la fe de bautismo dijera que Morelos era de origen español. ¿Cómo lo consiguió? No sabemos, si pidiendo el favor, si dando una mordida o bajo cualquier otro tipo de circunstancia, pero ella es la que consigue que su hijo pueda ingresar al seminario. Y fíjense, Morelos, agradecido, en cuanto puede hacerse ya de recursos, no solamente por su oficio sacerdotal, sino porque además hace o crea una pequeña compañía de transporte de mulas. Lo primero que logra hacer cuando reúne dinero es comprarle una casa a su mamá. La actual casa de Morelos que se encuentra en Morelia es la casa que José María adquirió para su señora madre. En cambio, no sabemos nada, pero nada en realidad, de la mamá de don Vicente Guerrero.
de doña María Guadalupe Saldaña. Sabemos de su papá, sí, aquel que va y le dice a su hijo que por favor se acoja al indulto y que don Vicente le reclame y le dice, no papá, la patria es primero. Bueno, del padre sabemos, pero de la mamá no sabemos absolutamente nada más que el nombre. En cambio, de la mamá de Agustín de Iturbide, doña María Josefa de Aramburu, sabemos un poquito más, que era una señora de alta sociedad allá en el antiguo Valladolid, hoy Morelia, pero que fallece en los días previos, un mes antes, de que su hijo Agustín proclame el Plan de Iguala. Es decir, no llegará a ver a su hijo convertirse en el libertador de México porque fallecerá pues muy poco tiempo antes de que inicie la gesta libertaria mexicana de Agustín de Iturbide. Déjenme dar un salto presidencial para platicar de una mujer muy interesante, la mamá de don Antonio López de Santa Anna. Ella era doña Manuela Pérez de Lebrón. No hay muchos datos que se hayan consignado acerca de ella, más que era la esposa de un comerciante que estaban radicados en el puerto de Veracruz, pero hay, eso sí, una información verdaderamente deliciosa que quizás en buena medida, si creemos en esta psicología y en la herencia del comportamiento de los hijos, explique las famosas veleidades de Antonio López de Santa Anna. Porque su mamá, doña Manuela Pérez de Lebrón, fíjense, fue denunciada ante el Tribunal de la Inquisición allá por el año de 1808 por una razón verdaderamente ridícula que nos parecería hoy en día, pero en aquel tiempo era sumamente importante. Estaba bailando durante el carnaval de Veracruz, lo cual no tenía nada de malo. Claro, no era con su esposo, era con otra persona, pero cuando sonaron las campanadas que anunciaban el fin del carnaval e el inicio ya de los días de guardar, que se amanecía el miércoles de ceniza, ella, que no escuchó porque seguramente estaba embebida en el baile, siguió bailando a pesar de que ya había amanecido, ya había iniciado el miércoles de ceniza, y fue de inmediato detenida por los agentes de la Inquisición que estaban allí en Veracruz al pendiente de quienes violaban este precepto de que el baile tenía que terminar rigurosa y exactamente con el sonar de las 12 campanadas. Y doña Manuela Pérez de Lebrón estaba tan entusiasmada bailando con alguien que no era su esposo, que fue detenida, llevada ante la prisión, denunciada, se le inició proceso y finalmente fue liberada gracias a las influencias de su esposo. Así que era una mujer que le gustaba el baile, y el baile de carnaval, y no precisamente con su marido, lo cual no sé si explique el temperamento, el carácter de su hijo. Un personaje del cual también su mamá, lamentablemente no sabemos mucho, es Benito Juárez. Doña Brígida García, su madre, fallecería muy pronto, cuando don Benito era aún un pequeño niño, a grado tal que tendrá que ir a acogerse a la casa de su padrino, de su tío, y finalmente pues hará su vida sin la guía, sin la presencia, sin el estímulo, sin el cuidado de su mamá. Benito Juárez es un caso dramático de huérfano desde muy pequeña edad, es decir, no tuvo mamá, lo cual es francamente lamentable, pero al mismo tiempo es indicativo de cómo forjó su carácter y cómo decidió, como él mismo lo anunció, salir de la estúpida pobreza mediante el estudio. Era un niño que no tenía nada, que había perdido a sus padres desde muy pequeño y no tenía otra más que seguir el camino del esfuerzo, y lo consiguió. En cambio, ahora hablemos de un personaje cuya madre fue
importantísima en su vida, a grado tal que ella va a ser quien influya en su hijo para el camino político que va a seguir cuando sea presidente de la República. Me refiero a la mamá del general Ignacio Comonfort. Su madre, de nombre María Guadalupe de los Ríos, es un caso interesantísimo para el estudio de la psicología histórica. Miren, Comonfort era hijo único, seguramente de un matrimonio o de una pareja cuyo padre desaparece muy temprano, no se sabe nada de él, y su mamá, María Guadalupe de los Ríos, se va a encargar siempre de cuidar, educar, vigilar, acompañar siempre a su hijo, a grado tal que surge una especie de devoción del hijo de Ignacio Comonfort hacia su mamá. Comonfort nunca va a contraer matrimonio, nunca se va a casar. Tendrá por ahí hijas fuera de matrimonio, pero nunca se va a unir con ninguna otra mujer porque siempre vive con su mamá. Está al tanto de su mamá y obviamente su mamá está al cuidado y atención de su hijo. Cuando Comonfort llega a ser presidente de la República y viva en la residencia presidencial que se encuentra en Palacio Nacional, donde hoy se ubica el recinto de homenaje a Benito Juárez, que ahí era la residencia de los presidentes, ahí Comonfort vivía con su mamá. Y se sabe perfectamente bien la historia de que mientras Comonfort intenta, por una parte, pues gobernar convocando al Congreso Constituyente, expidiendo las primeras leyes de prerreforma, al mismo tiempo su mamá pues va todos los días a misa, porque es muy católica, al sagrario de la Catedral Metropolitana de México, que está a unos cuantos pasos de el Palacio Nacional, precisamente por la salida de la Puerta Mariana, que es la que conduce a la residencia presidencial. Nada más tenía que cruzar la calle en realidad para poder ingresar al sagrario de catedral. Y allí los sacerdotes, específicamente el padre Francisco Javier Miranda, que era el cura del sagrario de la catedral, observaba todos los días la presencia de la mamá del presidente Comonfort. Y como se dio cuenta que también la buena señora todos los días se confesaba, pues decidió ser él el sacerdote encargado de darle este sacramento, y todos los días, mientras su hijo estaba tratando de llevar al país por la nueva senda liberal, aplicando la ley de desamortización de bienes, aplicando también la Constitución del 57, pues este sacerdote Miranda engatusó literalmente, abusando de el fanatismo, para decirlo con toda claridad, el fanatismo religioso de la mamá del presidente de la República, de doña María Guadalupe de los Ríos, para irla convenciendo de que su hijo pues estaba perdiendo, estaba pecando, se estaba condenando por ser un liberal y por atacar los derechos de la Iglesia, tema del cual ya hemos platicado en varias ocasiones. Bueno, cada vez que la mamá, porque todos los días se confesaba con el mismo sacerdote, cada vez que escuchaba esto, la mamá, la pobre señora, regresaba a Palacio Nacional, sofocada, angustiada, hablaba con su hijo, y su hijo Ignacio Comonfort pues trataba de alguna manera de tranquilizarla, trataba pues de no alterarla, pero la mamá todos los días insistía en el tema, porque el sacerdote todos los días la conminaba a que su hijo cambiara, que dejara de pecar por ser un liberal. Llegó un momento en que esto parecía imposible, y entonces, como último recurso, el sacerdote Francisco Javier Miranda recurrió a un ruin método de amenazar a la pobre señora, de que su hijo se iba a condenar, pero también ella, por no haber logrado evitar o sacar a su hijo del error.
La pobre mujer estaba tan angustiada que sabemos que llegó llorando a la residencia presidencial allá en Palacio Nacional y le suplicó a su hijo, por favor, que ya no siguiera adelante porque tanto ella como él se iban a condenar, se iban a ir al infierno. Y, entre otras muchas razones, esta presión de su mamá, esta influencia negativa de su mamá, hará que el presidente Comfort, además, repito, con otros motivos, dé el golpe de Estado desconociendo la Constitución del 57 y mucho tuvo que ver. Si no de manera directa, pero sí como el ambiente en el que él vivía, la presión de su mamá, influenciada directamente por un sacerdote, pero el hijo único, repito, un hijo que nunca se casó, un hijo que sentía literalmente devoción por su madre, pues seguramente Comfort estaba igualmente apesadumbrado por esta intranquilidad, por esta crisis que vivía su mamá de saberse que ella también se iría al infierno porque su hijo era un liberal. Así que, pues terrible circunstancia esta, la que vivió Ignacio Comonfort, hijo único, con una mamá que influyó en sus decisiones políticas. En cambio, una mamá que no tenía tiempo de preocuparse mucho por sus hijos porque tenía varios, porque había quedado viuda, porque a todos los sacó adelante, es la madre del general Miguel Miramón, la señora María del Carmen Tarelo. La señora María del Carmen Tarelo, que tiene varios hijos, uno de ellos es Miguel Miramón, que es el segundo o tercero, es una madre en la cual pues no tiene mucha influencia en su hijo. Miguel Miramón jamás habla en sus cartas de ella, pero sí sabemos que la señora sobrevivió lo suficiente para ver, tristemente, fusilado a su hijo. Son varios los casos de madres de nuestros gobernantes que han tenido esta triste suerte de ver a sus hijos muertos, de saber a sus hijos que han fallecido. Uno de ellos fue la mamá de Miguel Miramón, repito su nombre, la señora María del Carmen Tarelo. También esta misma circunstancia de saber y ver a su hijo muerto fue la que tuvo la madre de Maximiliano de Habsburgo, nuestro emperador, nuestro segundo emperador, usurpador por supuesto. Ella sí fue una figura determinante, importantísima, en la vida de su hijo Maximiliano. Desde muy chico, a pesar de que era el segundo, se convirtió en el preferido, dicen las malas lenguas históricas, porque al parecer Maximiliano era hijo no de su papá, sino de un cercano afecto de su mamá. Lo hemos platicado también en otros programas, pero también se ha dicho que pudo haber sido hijo del archiduque Franz, el duque de Reichstag, el hijo de Napoleón Bonaparte, con la archiduquesa María Luisa. Cierto o no cierto, el caso está que la archiduquesa Sofía tuvo 4 hijos, el segundo de ellos fue Maximiliano, y se convirtió en el consentido, en el preferido. Va a influir decisivamente en su vida, hasta inclusive de ser ella quien lo estimule también para aceptar el trono de México. Va a ser también decisiva cuando Maximiliano, ya aquí, en plena crisis ante el avance irremediable de los ejércitos republicanos al mando de Benito Juárez, cuando quiera abdicar, la mamá, desde Austria, le dice que no puede hacerlo porque viviría sin honor. Así que en buena medida también Maximiliano, cuya esposa ya sabía él que había enloquecido, se queda en México a cumplir con una especie de mandato materno de su mamá, que le pide no regresar si no es con honor a Europa. Y finalmente, como todos sabemos, la archiduquesa Sofía, la madre de Maximiliano,
recibirá el cadáver de su hijo, lo verá, dirá inclusive en un arranque de, pues seguramente de amargura, que este no era su hijo, pero sí lo era, y finalmente ella va a mandar pintar el cuadro, la pintura que se encuentra todavía hoy en día en el Museo de Querétaro, pero cuya réplica está en el sitio del fusilamiento en el Cerro de las Campanas. Una pintura que representa la piedad que fue mandada a pintar por Sofía, la madre de Maximiliano. Una mujer de la cual no sabemos absolutamente nada es de la mamá de don Sebastián Lerdo de Tejada, doña Petra Corral. De ella no sabemos de veras nada más que su nombre. No tenemos noticia alguna. Sabemos que es una mujer que tuvo 2 hijos. Miguel, el mayor, que falleció muy temprano, Miguel Lerdo de Tejada, autor de las leyes de prerreforma, y Sebastián Lerdo de Tejada, que sería presidente de México, pero de su mamá no sabemos absolutamente nada, al contrario de lo que sabemos tanto por fuentes documentales como por que se volvió famosa en la telenovela, la telebiografía El vuelo del águila, la mamá de don Porfirio Díaz, la señora María Petrona Mori, que fue una mujer importantísima y decisiva en la formación, educación y crecimiento de su hijo Porfirio. Seguramente ustedes vieron, y si no, vale la pena verlo, la parte inicial de la telebiografía llamada El vuelo del águila, que se llama El origen, en donde la figura preponderante en la vida de Porfirio Díaz es precisamente su mamá, porque su papá muere muy chico, y quien educa, quien conduce, quien forma, quien forja a Porfirio Díaz es su mamá, doña Petrona Mori, que bueno, cuando fallezca pues no verá cómo su hijo florece tanto en la vida militar como en la vida política y en lo que se convertirá en el presidente que más tiempo duró gobernando a México. Pero fue una persona importantísima y el mismo don Porfirio en sus cartas y en sus textos reconoce la figura de su mamá, doña Petrona, como alguien fundamental en su vida. En cambio, otra mamá que tuvo también la tristeza de ver a su hijo muerto fue doña Mercedes González, la mamá del presidente Francisco Ignacio Madero. Doña Mercedes, a pesar de que tenía varios hijos, también su predilecto, los ojos de su corazón era don Panchito Ignacio Madero. A grado tal, fíjense, de que cuando su padre envía a Madero de joven a estudiar a la ciudad de París, la mamá decidió irse con él. Todos los años de estancia parisina de Madero, tanto en los estudios del liceo, que equivale a la preparatoria, como a su carrera profesional de contabilidad, todos los años en que Madero vive en París, vive acompañado de su mamá, la señora Mercedes González Treviño, madre de Francisco Ignacio Madero. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más vamos a continuar con estas historias maternas. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, que estamos dedicando a realizar una lista, un inventario de las mamás de quienes han gobernado al México independiente. Simple y sencillamente por ese hecho inaudito de que nuestra historia en realidad no se refiere, no habla, salvo en uno que otro caso muy específico, de las mamás de nuestros gobernantes. Sabemos, insisto, muy poco de ellas, de alguna que otra más, por supuesto, por circunstancias pues diversas, como ya lo platicamos en el segmento anterior, pero sin embargo en la gran mayoría no sabemos casi nada. En fin, se trata el día de hoy, ante la cercanía, ante la inminencia del Día de las Madres, también de recordar estas madres de personajes históricos que fueron, ellos, fundamentales en la historia de nuestro país y en algunos casos, pues debieron todo
lo que fueron a sus mamás, y algunos, lamentablemente, ni siquiera tuvieron noción de ella porque fallecieron cuando ellos eran aún muy pequeños. Estamos platicando, en cambio, de casos también dolorosos de mamás que tienen que ver la muerte de sus hijos, y es precisamente el que estábamos comentando hace un momento, el de la señora Mercedes González, la madre de Francisco Ignacio Madero, quien, decía yo, lo acompañó durante sus estudios en París. Luego ya, aquí en México de regreso, pues se va a dedicar a hacer las labores propias de ser mamá, suegra y, en los días terribles de la decena trágica, acompañar a Sarita, la esposa de Madero, mientras Francisco se encuentra en Palacio Nacional, mientras cae prisionero y finalmente lo llega a visitar en su prisión en Palacio Nacional. Va a suplicarle al embajador Henry Lane Wilson por la vida de su hijo, y es ella finalmente, junto con la viuda, Sarita, quienes recojan el cadáver de Francisco y quienes le den sepultura. ¿Sí? A doña Mercedes González, la mamá de Francisco Ignacio Madero, le toca esa triste, tristísima situación, dolorosísima, de que una madre pierda a su hijo. Una señora de la que tampoco sabemos absolutamente nada más que era de origen huichol, es la mamá del general Victoriano Huerta. Su nombre, María Lázara del Refugio Márquez. Lo único que sabemos, porque así lo dicen sus papeles, es que era de origen huichol. Pero no sabemos absolutamente nada de la mamá de don Victoriano Huerta. Tampoco sabemos mucho de la madre de don Venustiano Carranza. Su nombre era María de Jesús de la Garza, madre de varios hijos, pero no tenemos idea alguna de qué hizo en su vida, de cómo los educó. Don Venustiano no hablaba de su mamá, y esto pues simplemente pasa, como en muchos otros casos, en que la figura materna se difumina, desaparece por completo. En otros ya vimos, y veremos otros más, la figura materna es preponderante. Bueno, en algunos otros simple y sencillamente pasa totalmente desapercibida, como lo es también el caso de la mamá del general Álvaro Obregón, doña Zenobia Salido. De doña Zenobia Salido, la mamá de Álvaro Obregón, también sabemos muy poco, más bien casi nada. Sabemos un poquito más de la madre del general Plutarco Elías Calles, doña María de Jesús Campuzano, porque ella pues es aún la mamá, una persona viva, cuando su hijo asume la presidencia de la República y fallecerá en los tiempos en que él es presidente. Pero por lo menos tuvo esa satisfacción de ver a su hijo llegar a la presidencia. Dos casos muy peculiares, que afortunadamente sus hijos hablaron de sus mamás. Uno, la mamá del presidente Emilio Portes Gil, doña Carmen García, que es fundamental en la vida de don Emilio, y él mismo en sus memorias lo reconoce así, porque su mamá lo alienta a estudiar. Su mamá, cuando se recibe de abogado, le dice que cumpla siempre con honor. Su mamá lo acompaña cuando viaja en el tren presidencial y sufre un atentado dinamitero. Su mamá está presente el día que toma posesión de la presidencia. Su mamá y su esposa, el día que la deja la silla presidencial, salen a pasear y a caminar. Y fíjense qué bonito, a darle gracias a Dios de que Emilio pudo sortear todas las dificultades inherentes al alto cargo de ser presidente de la República. Así que doña Carmen García es una figura importantísima en la vida de Emilio Portes Gil, y él tiene la delicadeza que no todos tuvieron de hablar de ella
y de expresar con palabras muy sentidas, pues el afecto y el respeto que él sentía hacia su señora madre. El general Abelardo Rodríguez, no sabemos mucho, pero sí lo suficiente para saber que su mamá, doña Petra Luján, es la que recibe la primera comunicación oficial cuando su hijo se vuelve presidente. El primer telegrama que manda a su hijo al asumir la presidencia de la República es a su mamá. Mamá, ya soy presidente de la República. Es decir, lo primero que hizo al sentarse en la silla presidencial, don Abelardo Rodríguez, fue pensar en su mamá, doña Petra Luján. Sabemos en cambio también muy pero muy poco de la mamá del presidente Lázaro Cárdenas, doña Felicitas del Río. No sabemos casi nada de la señora. En cambio sabemos mucho más por el afecto indudable que se tenían madre e hijo de la mamá del presidente Manuel Ávila Camacho. Doña Eufrosina Camacho, madre de varios hijos, su hijo predilecto también era Manuelito. Ella vivía allá en Tezuitlán y durante toda su vida, ya de adulto, Manuel Ávila Camacho veló por su mamá, porque su mamá, que había tenido que trabajar desde muy joven porque quedó viuda, pues hizo todos los esfuerzos para sacar a sus hijos adelante, y su hijo mayor, Manuel, pues estaba siempre al tanto y al pendiente de ella. Lamentablemente la buena señora falleció en el año de 1939 durante la campaña presidencial de su hijo Manuel Ávila Camacho, a quien no llegará a ver convertido en presidente de la República. Varios casos así hay por lo visto, mamás que no llegan a ver el triunfo de sus hijos. Tampoco sabemos mucho, más bien nada, de la mamá del presidente Miguel Alemán Valdés, doña Tomasa Valdés. Pero sí sabemos, eso sí, que como quedó viuda muy joven, tuvo que también, al igual que doña Eufrosina y al igual que varias otras, tuvo que también trabajar para sacar a sus hijos adelante. Lamentablemente el presidente Miguel Alemán tampoco habla mucho de ella en sus memorias. Eso sí, le dedicó algunos centros escolares y centros médicos, les impusieron el nombre de Tomasa Valdés de Alemán en honor a la mamá de Miguel Alemán, pero no sabemos mucho más allá, claro, de eso que todos sí sabemos, del esfuerzo de las madres por sacar adelante a sus hijos. El mismo caso es de Adolfo Ruiz Cortines, cuya mamá, doña María Cortines, también pasa totalmente desapercibida. Lo único que sabemos es que era veracruzana y que también, por su viudez temprana, pues tuvo que trabajar para sacar adelante a su hijo Adolfo. Son los casos, pues, si ustedes quieren, tristemente normales. Mujeres esforzadas que más allá de la política, que más allá de muchas otras cosas, se dedican en cuerpo, alma, en toda pasión y comprensión para sacar adelante a sus hijos. Que es la historia, en realidad, de la vida real de millones de mamás mexicanas que han hecho eso toda su vida. En cambio, un caso extrañísimo, que tiene varios vericuetos históricos y que se han, además, pues formulado muchas hipótesis y muchas teorías, es el de la mamá de Adolfo López Mateos, doña Elena Mateos. Los problemas comienzan desde la propia acta de nacimiento de don Adolfo, donde aparece el nombre de su padre, el señor Adolfo López, pero que en los registros también civiles murió como 10 años antes. Sí, son una serie de misterios la vida de doña Elena Mateos, la mamá de Adolfo López Mateos, que tiene una serie de vericuetos, como saber si es ella la que le ayudó a Bruno Traven a sus libros, o es su hija. En fin, hay una serie de misterios alrededor de la señora Elena Mateos, la madre de Adolfo López Mateos. En cambio, una mujer muy prominente en su tiempo y en su zona geográfica en Oaxaca, es la mamá
de don Gustavo Díaz Ordaz, la señora Sabina Bolaños Cacho. Tanto el papá como la mamá eran de familias ilustres oaxaqueñas, de familias de abolengo no dinástico, ni nobiliario, ni de dinero, sino tradicionales de Oaxaca. Y esto hará pues que Gustavo Díaz Ordaz siempre manifieste un respeto enorme hacia su señora madre, que alcanza a verlo llegar a la presidencia de la República. En cambio, tampoco sabemos absolutamente casi nada de la mamá del presidente Luis Echeverría. Me refiero a la señora Catalina Álvarez. Tampoco sabemos mucho de ella. No sabemos si vivía o no cuando él llega a la presidencia de la República, porque el presidente Echeverría, al contrario de que era normalmente muy parlanchín y que hablaba mucho, jamás se refirió a su señora madre, a doña Catalina Álvarez. Así que de esta persona, lamentablemente, no sabemos nada. En cambio, quien sí fue en su momento famosísima y a quien su hijo presidente de la República le dedicaba frases reverenciales, tratamiento de distinción, un lugar importantísimo en su familia e inclusive hizo favores políticos para que su mamá estuviera contenta, es el presidente José López Portillo. Su mamá, doña María del Refugio Pacheco, doña Cuquita Pacheco, pues fue una persona importantísima en la vida de López Portillo. Quizás, por una parte, volviendo al campo psicológico, porque él era el único hijo varón. Pero por otra parte, su madre fue fundamental. Miren, un poquito en plan de, si ustedes quieren, de exageración novelística. En la serie de novelas llamada La costumbre del poder, del gran escritor Luis Espota. Luis Espota, en una de ellas, cuando habla de Ubaldo Real, que es el presidente que disimula y enmascara a José López Portillo, dedica muy buenas páginas a explicar la presencia, figura e influencia de su mamá. Vean estas novelas, que son maravillosas, de Luis Espota, y en ellas se habla claramente de la mamá del presidente Ubaldo Real, que no es otra más que doña Cuquita Pacheco de López Portillo, la mamá del presidente López Portillo. Y sí, su presencia y su influencia es tan grande que recordemos que cuando el Papa Juan Pablo II visita por primera vez México, no solamente el presidente lo recibe en el aeropuerto, sino que esa misma noche lo lleva a Los Pinos para saludar a su mamá, para que el Papa salude a doña Cuquita y para que además celebre una misa especial para la madre del presidente de la República. Doña Cuquita fue un personaje fundamental en la vida de José López Portillo, y ella pues simple y sencillamente se dejó consentir. Así que es una mamá que tuvo una trascendencia, una importancia y una influencia enorme, además de visible. Bueno, hasta en un noticiero español entrevistaron al presidente López Portillo y a su mamá, doña Cuquita, con motivo del restablecimiento de relaciones entre México y España, y en su momento hasta el propio rey Juan Carlos y la reina Sofía tuvieron que ir a saludar a la mamá del presidente de la República. Otra historia, esta vez al revés, de una mamá que pasa totalmente desapercibida, pero que sin embargo, igualmente, tanto como muchas otras más, tiene que sacar adelante a sus hijos porque queda viuda muy joven, es la mamá del presidente Miguel de la Madrid. Doña Alicia Hurtado, maestra de profesión, maestra de escuela, profesora, ella tuvo que esmerarse, que esforzarse para sacar adelante a su hijo Miguel. Él jamás habló de ella, más que en las pocas veces que lo hizo con total agradecimiento, pero sí,
Su mamá, al igual que muchas otras, dedicó vida y afanes para que sus hijos estuvieran bien. Y evidentemente es un caso que se repite millones de veces en México. Las mamás, sin el apoyo del cónyuge o de la pareja, que tienen que sacar adelante a los hijos. Hemos visto ya varios casos y precisamente Alicia Hurtado es uno de ellos. Esforzarse para que su hijo Miguel pueda salir adelante y se convierta, sin que ella lo supiera, en presidente de México. La mamá de Carlos Salinas de Gortari, doña Margarita de Gortari, es una mujer ya preparada, economista, miembro de una familia de intelectuales, la familia de Gortari, y es una persona además casada con un alto funcionario público, con don Raúl Salinas, y tienen a su hijo Carlos y a otros hijos más. Y es una señora pues que se dedica a combinar sus trabajos como investigadora con su labor materna. Y consigue que su hijo llegue a ser presidente de la República y alcanza a mirar que llega a esta alta posición. En cambio, otra mujer que tuvo que dedicarse con gran empeño, con gran esfuerzo, con dificultades enormes, aquí sí, acompañada por su marido, que tuvieron pues mala suerte laboral los dos, es la mamá del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, doña María Alicia Ponce de León, quien pues no le quedó otra más que vivir una vida austera, verdaderamente humilde, e inclusive recurrir a sus hijos. Y el propio Ernesto, como él lo contaba, tuvo que salir a trabajar de bolero para poder ayudar a los gastos familiares. Una madre, pues, que también tuvo que luchar a brazo partido, aquí sí, junto con su esposo, para sacar adelante a la familia. La mamá del presidente Vicente Fox, doña Mercedes Quesada, de origen español, pues ella tuvo la fortuna, afortunadamente, valga la redundancia, de poder vivir una vida marital plena, como dueña de algunas propiedades en el estado de Guanajuato, y educar a su hijo Vicente, quien, pues desde muy joven, porque no le gustaba el estudio, mejor se dedicó a los negocios, ya después hará su carrera profesional y más tarde ingresará a la política y tendrá el orgullo de ver a su hijo, Vicente, llegar a la presidencia de la República. Lo mismo sucederá con doña Carmen Hinojosa, la mamá del presidente Felipe Calderón, que también enviuda y tiene que, pues, conducir la vida de sus hijos hasta llegarlo a ver a uno de ellos presidente de la República. No hay mucho más que decir de la mamá de Enrique Peña Nieto, la señora Mariel Perpetuo Socorro Nieto, que viven allá en Tlacomulco y desde allá se encarga la educación de sus hijos con una posición desahogada porque pueden enviarlo a estudiar inclusive a la Ciudad de México y hasta que sea presidente de la República y le alcanza la vida también para verlo. No sucede lo mismo con doña Manuela Obrador, la madre de Andrés Manuel López Obrador, una mujer tabasqueña, que también tendrá que enfrentar dilemas enormes de la educación de sus hijos, con historias que no pienso repetir aquí, pero que todos conocemos y que seguramente le causaron enormes dolores. Y hoy en día, pues sí, tenemos a nuestra presidenta, doña Claudia Sheinbaum, cuya madre, la doctora Annie Pardo, es una destacada científica, como decía yo al principio del programa, con distinciones a nivel nacional y a nivel internacional. Repito, hoy quizás por las redes sociales, por la difusión de las noticias, por la divulgación hasta de la vida privada, sabemos mucho más de la mamá de la actual presidenta que lo que supimos en su momento y quizás mientras más hacia atrás en el pasado sabíamos menos de las madres de quienes nos han gobernado. Por eso, en este Día de las Madres, este programa tiene por finalidad
precisamente rendirles un homenaje agradecido a todas las mamás de México, representadas en esta pequeña lista de las madres de nuestros gobernantes, pero que si se fijaron ustedes es como un abanico de todas las muchas posibilidades que hay de las mamás, desde las que fallecen muy tempranamente y dejan a sus hijos en orfandad a sus pocos años de edad, hasta las que tienen el gran gusto de verlos llegar al máximo cargo de una nación, desde las que tuvieron que sacrificar todo para empeñarse, trabajar, esforzarse, de veras, vivir una vida intensísima para poder sacar adelante a su familia, a sus hijos, hasta las que tuvieron una posición económica deshogada y no se les dificultó la vida. Desde aquellas que pasan desapercibidas totalmente y que sus hijos a veces ni las mencionan, hasta aquellas otras que están presentes e influyen directamente en sus hijos. Este pequeño abanico, este pequeño inventario de las madres de nuestros gobernantes, de alguna manera refleja las madres de todos, de todo el mundo y en especial de los mexicanos. Por eso, y simplemente ya para terminar y no alargar más este programa, en este 10 de mayo, de veras, una felicitación muy, muy calurosa a todas las mamás de México, a las presentes y a las ausentes, y en este caso particular mío, por supuesto, recuerdo muchísimo a mi señora madre, también a mi esposa, la madre de mis hijas, y ahora también a mis hijas, una felicitación porque ya también las dos son mamás. Ser madre es quizás la tarea más honrosa, más importante, más delicada, pero la más fundamental de la existencia humana. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.